Listo, David, nos encontramos en vivo. Genial, amigo. Bien, a ver, vamos a actualizar aquí. Tú me comentas. Perfecto. Llegó el día, amigo Jean-Pierre. Amigos de Cyclo Consultores, ¿qué tal? Soy el psicólogo David Salas Gil. Tal y como lo habíamos estado anunciando semanas atrás, hoy 25 de agosto, siendo 3 minutos para las 8, vamos a comenzar en breve el conversatorio online sobre el test neuropsicológico NeuroKit. Estamos ahorita haciendo esta previa para que puedan ustedes compartir la transmisión en sus redes con las personas a las que ustedes consideren que les puede interesar la información. Yo también voy a aprovechar para compartir. Mientras tanto, vamos haciendo algunos anuncios. Bueno, ya como les habíamos comentado en unas transmisiones anteriores, hay un test nuevo que ha sido publicado, es el NeuroKit, Screening Neuropsicológico para Infantes, que es a partir de los 3 años, y el autor es el doctor Portellano, que ustedes lo conocen, ¿no? Él es creador del ENFEN, el Cumanín, el Cumanés. Ya van a poder recibir más información en unos minutos. Y bueno, hoy día es el conversatorio, tienen 3 personas especialistas a las que van a poder ustedes hacerles sus preguntas en los comentarios, ¿no? Sería genial, por favor, a las personas que se están conectando, que nos puedan poner en los comentarios si es que se escucha correctamente y si se ve la imagen con claridad, por favor. Si nos podrían retroalimentar con eso para empezar a las 8 en punto sin ningún inconveniente. Estamos aprovechando también en compartir la transmisión. Y para las personas que se están conectando, en unos minutos comienza el conversatorio online sobre el NeuroKit. Nuevo instrumento, es un nuevo test neuropsicológico. Bien, están comentando. Por favor, si es que se escucha correctamente y si se puede ver bien la transmisión, sería genial que nos pongan en los comentarios. Al menos por mi lado te escucho bien, David, pero no sé, ojalá que nos puedan indicar, no sé si es que se escucha, si está todo bien, todo Perfecto, a ver, fluido. vamos a esperar. Mientras tanto, vamos compartiendo la transmisión a todas las personas que están conectadas, porque el tema de hoy es muy interesante. A las personas que les interesa la evaluación psicológica, los test psicométricos, los test neuropsicológicos, la evaluación neuropsicológica infantil, las personas que siguen al doctor José Antonio Portellano, los que han trabajado con el ENFEN, el Cumanín, el Cumanés, el TESEN, el TFV, el test de fluidez verbal, perfecto, nos están informando que se Ah, escucha correctamente. por ahí Natalia Carita nos comenta, ¿no? Que se escucha bien la situación. Correcto. Entonces, eh, estamos todos los invitados, Jean-Pierre. ¿Falta alguien todavía? Está ahí, está presente ya Hugo, está presente Jesús, que ahorita los vamos a presentar como es debido, y Perfecto. también, si no me equivoco, está Fernando. Pero antes, David, de poder iniciar, me gustaría hacer Sí. una extensión, una invitación a los participantes al curso de pruebas psicológicas que se va a desarrollar en la próxima semana aproximadamente. Bien, en el staff van a estar dos de los ponentes que se encuentran en estos momentos, que son Fernando Vilches, también se encuentra Hugo Rodríguez y Verónica Álvarez. Bien, entonces cualquier información adicional que nos quieran remitir acerca del curso de pruebas psicológicas nos las puede hacer llegar por medio de la página de Seclo Consultores o también del correo que se encuentra ahí en la página. Eso es lo que quería comentar. Perfecto. Sí, muchas gracias, Jan, por esa información. Como lo ha mencionado Jean-Pierre, tenemos en septiembre ya, el 9 de septiembre, arranca el taller intensivo online Pruebas Psicológicas para Evaluación de Infantes, Niños y Adolescentes. Y en este curso se va a entrenar en 3 test psicológicos. El famoso la escala de inteligencia de Reynolds, el DP3 y el SENA. Son 3 instrumentos psicológicos orientados para ese rango de edad y son 3 docentes quienes van a entrenar. Hugo Rodríguez, Fernando Vilches y Verónica Álvarez, ¿no? Toda la información se las van a poner en los comentarios para que ustedes puedan tener acceso a los detalles de este curso intensivo. Y recuerden también que en octubre tenemos el curso de LADOS 2, que ya les van a comentar en unos momentos. Bien,
Entonces creo que se escucha bien, todo está bien, los docentes ya están. Sí, ya están todos presentes, así que creo que ya podemos iniciar. Entonces, amigos de Cycle Consultores, los dejo con Jean-Pierre y bienvenidos al conversatorio. Aprovechen a los expositores, hagan sus preguntas en los comentarios. Listo, Jan. Perfecto, David. Entonces te voy retirando por acá y voy a ir agregando a cada uno de los participantes del conversatorio del día de hoy. Entre ellos se encuentra Fernando Vilches. Él es psicólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es maestro en intervención psicoeducativa en trastorno de neurodesarrollo, consultor en atención a la diversidad e inclusión educativa a instituciones educativas. Muchas gracias, Fernando, acá por tu participación. Aquí estamos. Por otro lado, también tenemos a Hugo Rodríguez. Él es psicólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, coordinador del área de evaluación, diagnóstico en el Centro Psicoterapéutico Bienestar Integral, coordinador del área de capacitaciones en el psicólogo DICE, diplomado en trastornos del espectro autista, diplomado en modificación de conducta, capacitación en análisis funcional de conducta, intervención cognitivo-conductual en niños con TDAH, estudios en dificultades específicas del aprendizaje en CEPAL-PUC y estudios en maestría en trastornos del neurodesarrollo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Finalmente, tenemos la participación también de Jesús. En este caso, él es psicólogo clínico, a la vez también es neuropsicólogo y magíster en neurodesarrollo. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, chicos. No sé si ahí pueden prender sus micrófonos, ningún problema. ¿Qué tal, Jean-Pierre? Buenas noches. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Buenas noches, ¿Qué tal? Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarlos también y gracias por la invitación. Encantado de poder compartir la mesa con un grupo de profesionales súper capacitados en el área que vamos a compartir. Gracias por la invitación nuevamente, Jean-Pierre. Genial, Hugo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos. Hola Jesús, hola Hugo, hola Jean-Pierre. Gracias por la invitación y nada, pues todos ahí, para empezar. ¿Qué tal? Qué bueno verte, Fernando. Qué bueno. A los tiempos ahí todos reunidos. Genial, entonces esta noche tenemos un tema muy importante que comentar, ¿no? Que dialogar, que en este caso es el NeuroKit, el test screening neuropsicológico infantil. Si me lo permiten, voy a comentar un poco así a grande rasgo acerca de lo que es la ficha técnica para conocimiento general de todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Bien. Claro, dale. Genial. En rasgos generales, el NeuroKit, bien, tiene un tiempo aproximado de aplicación de 10 a 15 minutos. La aplicación en este caso es a papel, es decir, en el momento. Es una evaluación neuropsicológica global, rápida, de desarrollo cognitivo en niños y niñas que van de los 3 a 7 años. Bien, además cuentan con 6 escalas, las cuales son las siguientes: el lenguaje articulatorio, lenguaje visual, psicomotricidad, funciones ejecutivas, visopercepción y memoria. Bien, entonces ese es un comentario general acerca de lo que es el NeuroKit. Sé que ustedes ya lo han leído, probablemente lo han devorado en instrumento, y quería saber acerca de sus primeras impresiones acerca de este instrumento, ¿no? Que es novedoso, si no me equivoco, es de este año, bien, y que seguro va a aportar bastante a la parte de evaluación neuropsicológica. ¿Les parece si vamos en orden? Por acá yo tengo primero a Fernando, a ver, para que nos pueda dar sus primeros comentarios, ¿no? Acerca del instrumento. Bueno, es importante el tema de resaltar la diversidad en cuanto a la ámbitos en que se puede aplicar este instrumento. Si bien es cierto, el marco teórico es neuropsicológico y por lo cual eso exige una preparación bastante especializada, eso no quiere decir que pueda aplicarse, por ejemplo, dentro del contexto escolar, pero haciendo la salvedad, entendiéndose de tener claro que se maneja ese contenido especializado y que se va a poder interpretar la información. Eso por ahí, ¿no? Y luego, dependiendo, también se puede aplicar en el ámbito clínico, ¿no? En el ámbito especializado. Y lo segundo es que es un test screening, ¿no? Es decir, que si bien es cierto, no nos va a poder permitir identificar la presencia de algún déficit en el desarrollo neuropsicológico, nos va a permitir a nosotros recoger indicadores de riesgo que pueden darnos información o luces de que algo no está a la par o según los patrones de desarrollo esperados para la edad del niño, que en este caso es hablando de edad infantil, ello, ¿no?
Entonces, eso por ahí, esos dos puntos, y el tercero como agregado, y lo dejo soltando para ya sea Hugo o Jesús quien continúe, es que todavía sigue vigente y resalta la teoría de Piaget respecto al desarrollo cognitivo, ¿no? Eso hace importante todavía resaltar que si bien es cierto, Piaget se equivoca en muchas cosas, pero eso debido a los postulados y en la etapa, en el tiempo histórico en el cual él se encontraba, ello no quiere decir que absolutamente toda su teoría no era errada. Entonces, eso es importante tener en cuenta y que se resalta sobre todo ahora en el neurokit, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Fernando, por tu participación. Ahora comenzamos por mi lado. Acá tengo a Jesús para que nos dé sus primeras impresiones del instrumento. Bien, Jean-Pierre, sí, como tú comentas, he tenido la oportunidad de leer todo el manual. Inclusive revisé también el webinar hecho por Portellano en la editorial Tradiciones. Y lo que más resalta de este instrumento es que el mismo autor plantea que puede ser utilizado como un previo para una evaluación más exhaustiva con otros test neuropsicológicos, como es el Cumanín 2, que ya tiene una segunda edición, y también con el Cumanés. Es lo que el mismo autor menciona y proporciona en el manual. Sin embargo, me doy cuenta también de lo siguiente, o sea, que el marco teórico que emplea el autor para la prueba es el mismo que empleó para el Cumaní y para el Cumanés, porque el marco teórico básicamente de la prueba se centra en neuropsicología infantil, se centra también en lo que es la neuroplasticidad, se centra en el desarrollo cerebral y se centra en la evaluación neuropsicológica infantil. O sea, en todos estos cuatro ejes es en que se centra el desarrollo de la prueba. En el webinar del mismo autor también menciona que para poder desarrollar el marco teórico del NeuroKit ha utilizado el marco teórico de otras pruebas que ya sabemos, que es la escala Wechsler, el RIAS, el Luria para niños, también está el NIP, que pertenece a otra editorial, que también es una evaluación neuropsicológica preescolar. Entonces, ha utilizado un conjunto de otras pruebas, inclusive también creo que utilizó el tema de la Raven, también menciona en esa diapositiva que utilizó el famoso test que ya creo que ya no se usa mucho, que es el Bender, y también lo ha utilizado de esa manera. Ahora, lo que más resalta también es que en la parte de las pruebas de los dominios, porque en verdad se llaman dominios neuropsicológicos, estos 6 dominios que evalúa el NeuroKit, una de ellas ya no está en el tema de atención, por ejemplo. En el Cumanín sí existe como tal atención. Sin embargo, el autor en esta oportunidad, las tareas de atención sostenida están dentro de lo que es funciones ejecutivas. Ese es otro cambio importante. Y también otro cambio importante es que una de las tareas de memoria de trabajo están dentro de funciones ejecutivas, diferenciándose de el otro dominio que es memoria, que necesariamente pues es memoria verbal a corto plazo. O sea, hace una diferenciación ya de las diferentes modalidades de la memoria y eso es algo resaltante y de lo que por lo pronto podemos decir en este momento, ¿no? Perfecto, Jesús. Ha sido muy interesante todo lo que has comentado acerca incluso de las divisiones o dominios, como tú indicas, que tiene en este caso el NeuroKit, ¿no? Bien, Hugo, por favor, coméntanos, ¿qué impresiones tienes acerca del NeuroKit? Sí, justo ya lo comentaba también Fernando y lo comentaba también Jesús, el hecho de que haya un instrumento que nos permita medir desde edades tempranas, porque de hecho lo comentabas en la primera parte, Jean-Pierre, tener un instrumento que permita evaluar un espectro de manera screening de 3 a 7 años pues, nos aporta de mucho valor. De hecho, si bien, por ejemplo, uno como profesional en psicología no es especialista en neuropsicología como lo es Jesús, pero a nosotros como profesionales en psicología, ¿de qué nos sirve o para qué nos va a aportar? Y creo que es lo más importante, es que nos va a dar cuando tengamos este informe realizado por un neuropsicólogo, un especialista, nos va a dar justamente variables importantes o criterios importantes para poder tomar decisiones. De hecho, y justo lo plantea el autor también, dentro de estas etapas de 3 a 7 años, pueden aparecer indicadores importantes en lenguaje, indicadores importantes en funciones ejecutivas, en memoria y en las otras tareas u otros dominios que contempla la prueba, que nos dan luces de lo que probablemente podría suceder, hipotéticamente hablando, en un niño, en una niña que presenta dificultades. Entonces,
Creo que en esa parte nos da un gran valor. Número uno, porque nos da un espectro de posibilidades de dominios a evaluar, como ya lo han dicho mis colegas también. Y número dos, es que es una prueba muy corta. O sea, el profesional que la utilice, de hecho, va a tener de una manera rápida, en un aproximado de 15 minutos, variables importantes justamente para poder analizar el desarrollo. Y creo que ese es el punto clave que podría resaltar de esta primera parte y de los comentarios que también había indicado tanto Fernando como Jesús. Perfecto. Hemos tenido, en base a tu comentario, ¿no? Esta relevancia o importancia que tiene el instrumento en edades tempranas, ¿no? Como para poder llevar una evaluación probablemente un poco más exhaustiva o tomar decisiones un poco más tempranos en casos mucho más complicados que se den en la posteridad, ¿no? Aparte de ello, resaltando también lo que había comentado Fernando, ¿no? De el poder que puede tener ya el especialista para poder también interpretar dichos resultados y que no queden, pues, información, por así decirlo, ¿no? Al aire, que todo sea relevante e importante. En base a esto, ¿no? Y justo con lo que has ido comentando, Hugo, que tengo algunas preguntas por hacerle a cada uno de ustedes y vamos en el mismo orden. Bien, ¿cuál es la importancia de usar, en este caso, el NeuroKit en la evaluación temprana en niños? Fernando, por favor. Bueno, yo te voy a hablar desde mi propia experiencia y desde mi enfoque, que es la parte de la psicología educativa. Hay que entender algo y es muy claro con qué enfoque vamos a abordar o explicar un fenómeno. Si vamos a utilizar el NeuroKit, hay que entender de que tenemos tres aspectos según Morton y Fried de dónde abordar la explicación de un fenómeno, de la perspectiva biológica, la perspectiva cognitiva y la perspectiva conductual. No, en esos tres planos, para ser más claros. Entonces, obviamente que el profesional en psicología va a intervenir fundamentalmente o dentro del plano cognitivo o dentro del plano conductual. En el plano biológico no necesariamente más que todo está pues dentro de el médico, ¿no? El neurólogo, el neuropediatra, y puede también en ese medio también los neuropsicólogos, ¿no? Y justo aquí viene el detalle de lo que yo quiero precisar cuando hablamos de las neurociencias aplicadas a la educación, ¿no? O a la neuroeducación, que es algo que ahora está en boga, es un enfoque que ahora hay cursos, especialización y que están como que ubicando a la neuroeducación como la panacea y como la solución a todos los problemas de aprendizaje dentro del aula. Entonces, un maestro tiene que saber ahora de neurociencias y es un maestro eficaz y es un maestro absolutamente competente. Y eso a mí me preocupa. Yo siempre tomo con pinzas, porque los propios autores, los propios defensores y quienes promueven las neurociencias son quienes comienzan a establecer los límites y aclaran ese panorama. Si bien es cierto, lo que ha permitido las neurociencias es conocer cómo el cerebro procesa la información, específicamente encontrando los sustratos que intervienen en cada uno del procesamiento. Por ejemplo, que antes ya se rechaza la parte del modularismo, donde solamente hay sectores del cerebro para determinadas capacidades, sino ahora ya se confirmó con las neurociencias la parte del trabajo de redes neuronales, por ejemplo, uno de ellos. Entre otros avances, lo que nos lleva a nosotros a pensar es que conocer el funcionamiento del cerebro, el sustrato del cerebro, las bases neurobiológicas, nos van a permitir a nosotros que ahora podamos explicar, ya, perfecto, qué implica eso y cómo se manifiesta o en el desempeño cognitivo del niño o en su comportamiento. Entonces estamos viendo ahí en el plano o cognitivo o en el plano conductual. Entonces, de nada me sirve, no sé, pues voy a decir cualquier cosa, ¿no? Tomo el test y tomo el NeuroKit, por ejemplo, y en el NeuroKit me habla, pues, ¿no? Si sale bajo en el subtest de memoria, voy a presuponer, tiene una evidencia, una malformación del núcleo caudado y tal. Ya, perfecto. Y eso lo voy a poner en mi informe. O sea, ¿de qué me sirve poner eso en mi informe si no me explica absolutamente nada y no me sirve de nada? Entonces, lo que yo tendría que poner es, ya, perfecto, eso puede ser, es un indicador, probablemente esté afectado, esa parte ya, pero en su conducta, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo lo limita? ¿Qué actividades o qué tareas o qué acciones no va a poder ejecutar? O si las ejecutará con dificultad o sin dificultad, requerirá apoyo o no. Eso es lo que yo tengo que sentarme desde la perspectiva de la neuroeducación, por lo menos. Y es algo adicional a que ha llevado, por ejemplo, otra gran clarificación que ha dado Francisco Mora, que es un neurofisiólogo español, quien ha descubierto, por ejemplo, la ruta del aprendizaje que yo lo llamo particularmente.
Entonces, en su propio libro Neuroeducación, Francisco Mora determina que el cerebro, las neurociencias han demostrado de que el cerebro aprende, o sea, aprende necesita 3 rutas para aprender. Entonces, la ruta motivacional, es decir, que el umbral motivacional tiene que sobrepasar, es decir, tiene que ser atractivo el estímulo externo para el sujeto, de tal manera que se active la ruta atencional, que es la segunda ruta, segundo plano. Luego, una vez que se active la ruta atencional, eso va a permitir activar la ruta de memoria. Pero esa ruta atencional, ese estímulo tiene que estar sostenido por aproximadamente 65 milisegundos, él lo pone en el libro bien claramente, para que se asegure que la información se haya almacenado en la memoria a largo plazo. Entonces, si es que no se activa la ruta motivacional, no se activa la ruta atencional, no se va a activar la ruta de memoria y por lo tanto no va a haber aprendizaje. Entonces, eso es un gran aporte de las neurociencias a la educación, pero para eso nos sirve. Conocemos cuál es la ruta de memoria, ya, perfecto. Estas zonas cerebrales están involucradas en la memoria. Excelente. Entonces, ya sé que la memoria es un proceso fundamental para el aprendizaje. Entonces, yo voy a planificar mi evaluación, yo tengo que saber la memoria de ley. Si hay un problema de aprendizaje, memoria tengo que evaluar. Excelente. Segundo, atención también, no solamente para TDAH, sino probablemente la atención también esté involucrada allí. Y la motivación también la tengo que evaluar. Mire, entonces yo ya tengo ahí el marco teórico y es algo que me ha aportado las neurociencias, que ha generado evidencia ahora, que por fin lo ha demostrado. Pero eso pues no quiere decir que ahora que las neurociencias ahora todo tiene que ser neurocientífico y que ya lo cognitivo y lo conductual ya no debe de servir y ya se debe de eliminar. Al contrario. Todavía no se descubre realmente el aporte de las neurociencias o todavía no se llega a cómo poder aplicar todo lo propuesto por las neurociencias a las aulas de clase. El mismo Portellano lo dice en su manual y en sus conferencias que yo he tenido la oportunidad de revisar por las redes sociales, que siempre la neuropsicología es vital e importante el estudio del cerebro, pero más que importante es ver la manifestación de ello o en la conducta del sujeto o en su desempeño diario, ¿no? Entonces, desde ahí, de esa perspectiva, es importante el cómo utilizar la información que nos da este tipo de instrumentos como es el NeuroKit. Perfecto, Fernando. Muchas gracias por tu comentario, ¿no?, acerca del interrogante. Comenzamos contigo, Jesús. ¿Cuál es la importancia de usar el NeuroKit en la evaluación temprana de niños? Bien, bueno, el NeuroKit hace una prueba de tamizaje, como bien indica el mismo nombre de la prueba, ¿no? Es un tamizaje, es un screening. Por lo tanto, es un acercamiento a poder hacer una exploración más exhaustiva. Recordemos que el NeuroKit tiene un puntaje que es el índice de desarrollo neurocognitivo. O sea, tiene un puntaje global a partir de estos 6 dominios. Por lo tanto, si bien es cierto, este puntaje por sí solo no puede dar un acercamiento a una explicación de lo que podría estar pasando en un estudiante o un niño que está siendo evaluado entre las edades de 3 a 7 años. Sin embargo, lo que está arrojando es que debemos entender, y eso también lo menciona el autor en el manual de la prueba, es que estamos hablando de n igual a 1. Es decir, cada niño es particular, cada niño tiene una diferencia en la forma de procesar la información. Por lo tanto, yo también estoy de acuerdo con Fernando en que se deben romper mitos que vienen practicándose en las instituciones educativas, que es como los estilos de aprendizaje. Después hay otro que se me acaba de ir, pero es algo que existe bastante en los colegios, ¿no? Estilos de aprendizaje visual, auditivo, centrando solamente que el niño aprende de una manera, cuando ya hemos visto que no es así. Entonces, la importancia del uso del NeuroKit en la evaluación temprana en niños es que no solamente se utiliza en niños que no tengan ningún trastorno del desarrollo o neurodesarrollo, también se puede usar con niños que no tienen ninguna dificultad. Y lo que pasa es que este NeuroKit tiene una particularidad, y es que tiene un sistema llamado de dispersograma. Este dispersograma es donde se va a graficar los puntos débiles y los puntos fuertes. Entonces, yo sabiendo los puntos débiles y los puntos fuertes, sabré emplear estrategias de intervención para poder apoyar a que este estudiante o niño pueda aprender mejor,
hablando desde un entorno más educativo, pero hablando desde un entorno más clínico, yo como neuropsicólogo, por ejemplo, comparto con ustedes que para una intervención neuropsicológica existen ciertos mecanismos para poder desarrollar una habilidad o una recuperación, ya sea por un daño explícito cerebral o una disfunción cerebral, que es lo mismo que el Portellano menciona. En un niño pueden ocurrir lo siguiente: tú puedes encontrar un niño que tiene un daño cerebral explícito, tú puedes encontrar un niño que tiene una disfunción cerebral, tú puedes encontrar un niño que tiene un retardo neuromadurativo y puedes encontrar un niño que no tiene ninguna de estas, de las cuales en porcentajes el mismo autor menciona que tantos niños que tienen daño cerebral explícito como disfunción cerebral representan el 15 o 20% de la población infantil, mientras que aquellos niños que tienen retardo madurativo, más los otros que no tienen ninguna dificultad, representan el 80%. Entonces, recordemos que también cuando la importancia de esta prueba, el NeuroKit, es que cuando se han identificado puntos débiles dentro de este dispersograma, nos va a permitir recurrir a 3 mecanismos importantes. Uno de ellos es la instauración, restauración y compensación. Entonces, estos mecanismos son parte de la intervención neuropsicológica desde un punto de vista más clínico. Pero, si lo queremos llevar a un punto de vista más educativo, habría que ponernos a pensar en lo siguiente. Si estamos hablando de una población que tiene entre 3 a 7 años, existe una neuroplasticidad. Por lo tanto, existe una neuroplasticidad evolutiva y también existe una neuroplasticidad relacionada al afecto del aprendizaje. La neuroplasticidad evolutiva tiene que ver con el desarrollo propio, es decir, psicología del desarrollo, mientras que la neuroplasticidad, que tiene que ver con los procesos de aprendizaje y experiencias, son las que nos van formando a cada uno de nosotros. Es decir, cada vez que aprendemos alguna habilidad, cada vez que aprendemos alguna capacidad, existen cambios cerebrales. Entonces, es importante evaluarlos de temprana edad para poder prevenir más allá otras dificultades que puedan, uno, afectar en el área educativa y obviamente tener otras afectaciones si se trata de un trastorno en el neurodesarrollo, que como ya sabemos, la intervención temprana es importantísima, ¿no? Perfecto, Jesús. Estamos dando mucha relevancia, ¿no? En este caso, la parte tanto educativa como clínica, pero deslindando la información necesaria para cada uno de estos campos, ¿no? En general. Perfecto. Pasamos contigo, Hugo, con respecto a la pregunta, ¿no? De cuál es la importancia de usar el NeuroKit en la evaluación temprana en niños. Bueno, creo que ya tanto Jesús como Fernando han recalcado varios puntos del instrumento en torno al uso de la importancia temprana. Y creo que mi comentario más que todo iría por sintetizar esto que han ido comentando mis colegas, que es el tema de que el NeuroKit como instrumento nos va a permitir, número uno, y ya lo decía, de hecho Jesús hace un momento atrás, el tema de que no solamente se aplica a una población que tiene alguna dificultad, alguna alteración o algún tipo de condición de neurodesarrollo, sino a una población o a una muestra regular. Por lo cual, yo creo que una de las tantas fortalezas y la importancia justamente del uso del NeuroKit en el profesional es justamente para poder delimitar a través de un conjunto de estímulos, un conjunto de variables, el poder identificar qué tanto el perfil actual del niño de 3 a 7 años dista de lo que está planteando, ¿ok? O qué tanto es lo que se espera a nivel de desarrollo evolutivo y si dista o no dista, para poder ir tomando decisiones. De hecho, nosotros como profesionales, si nosotros no somos especialistas en neuropsicología, nuestro trabajo es analizar el perfil o el reporte que nos llega del especialista en neuropsicología justamente para poder tomar decisiones tempranas, para poder derivar a una evaluación mucho más profunda, y lo comentaba creo que Jesús hace un momento atrás, en este caso con pruebas mucho más exhaustivas, y que esto nos permita poder, y recalco aquí, con esto cierro mi comentario, plantear intervención temprana. Creo que eso es lo fundamental. El NeuroKit nos permite identificar un perfil temprano para plantear intervenciones tempranas. Excelente. Muchas gracias por los comentarios, ¿no? Variados, diferentes y amplios también que han podido dar acerca del NeuroKit, y cada uno también con su postura, ¿no? Que tiene mucho en la parte educativa, también para la parte neuropsicológica, que es relevante, y esta síntesis que se puede dar con respecto a lo que han ido, pues, diciendo, ¿no?
hay una siguiente pregunta, la cual es la siguiente. Vamos a seguir el mismo orden, pero luego vamos a tratar de variar, ¿no? En este caso, ¿existen otras herramientas similares al NeuroKit? Comencemos contigo, Fernando. A ver, bueno, creo que como tal, y Jesús lo mencionó un poco, es la parte de como screening, hasta donde yo conozco, no. Sí, si bien es cierto, por ejemplo, uno de los instrumentos que se utilizaba mucho para evaluar en edades, en estudiar niños de preescolar, y esto es muy importante, ¿no? Muchos dicen, ¿por qué se considera, o los test que existen para la edad preescolar tienen base neuropsicológica? Y aquí Jesús no me va a dejar mentir, porque por la propia edad, por etapa evolutiva, el principal desarrollo que se da es el cerebral. Entonces, en función a ello, Claro. las capacidades se van a desarrollar en esta etapa justo de vida. Por lo tanto, tiene que analizarse bajo ese marco teórico. Ya posteriormente ya se comienza a abordar desde otra perspectiva. Por eso, por ejemplo, el Kumanin era sí o sí, estaba en los gabinetes de test psicológicos de psicólogos de colegios, ¿no? Ahora, la pregunta era, ¿cómo lo interpretaban y cómo se aprovechaba la información? Ese era otro tema, ¿no? Que aquí sí no, que ya lo podemos dejar para otra fecha. Entonces, era el Kumanin fundamentalmente para niños de preescolar, y después no hay otro. O sea, un screening no hay otro. O sea, de ahí es el único, creo yo que el NeuroKit viene ahí su gran aporte y esta innovación que se hace como tal para su rapidez y practicidad en cualquier contexto. Dice, entonces, Fernando, tú acabas de decir que hay que tener cuidado, utilizar test neuropsicológicos si es que no eres especialista. Excelente, sí, lo sigo reafirmando. Entonces, yo si trabajo en un colegio y puedo evaluar yo a niños con el NeuroKit, bueno, si lo puedes hacer, puedes hacer. Pero la pregunta es aquí, ¿con qué objetivo lo vas a hacer? Entonces, lo importante sería, Jesús lo explicó, ¿no? Si puedes aplicarlo a niños con déficit o sin antecedentes de déficit, excelente. Entonces, si probablemente todos los niños no tienen antecedentes de ningún déficit, lo puedes aplicar para que posteriormente puedas verificar que el proceso y el desarrollo esté perfecto y en función a ello tú puedas, o dos cosas, o plantear actividades colectivas de reforzamiento o potenciación, y en casos muy puntuales realizar las derivaciones respectivas, ¿no? Para evaluaciones mucho más especializadas. Recordemos siempre que así, por ejemplo, el NeuroKit evalúa el lenguaje, evalúa funciones ejecutivas, evalúa psicomotricidad y evalúa visopercepción, ¿no? Estas cuatro grandes planos o dimensiones. Pero el lenguaje ya está demostrado que si es que hay un déficit en el desarrollo del lenguaje, va a haber un déficit en la adquisición de la lectura y la posterior escritura. Eso ya está demostrado. Entonces, por ahí es un indicador de riesgo. Psicomotricidad, si es que hay por ahí no hay un correcto dominio del psicomotriz fino, grueso o fino, obviamente pues, tenemos dificultades en el trazo, tenemos dificultades hasta inclusive en la propia desempeño de la lectura, en la visopercepción igual, y en la parte de memoria, uno de los procesos de memoria, procesos cognitivos fundamentales y está demostrado para poder aprender a leer o que un niño aprenda a leer, es la memoria. O sea, la memoria verbal, para ser preciso, y en su variante auditiva. Entonces, es muy importante, sobre todo por eso, ahí reconocemos, ¿no?, estos procesos, estos procedimientos para la utilidad dentro del campo educativo. Y es por eso que el NeuroKit nos lo proporciona, nos lo brinda, porque no hay como él, no hay otro instrumento, por lo menos por ahora. A lo mejor ahora de aquí en adelante comienzan a salir más instrumentos. Perfecto, Fernando. Muchas gracias por tu participación y pasamos ahora con Jesús. Nuevamente repito la pregunta, ¿no? ¿Existen otras herramientas similares al NeuroKit? Bueno, Jean-Pierre, en realidad una herramienta, un instrumento de este tipo como el NeuroKit que sea rápido y que se tome en menor tiempo, no hay. Por eso es que en el manual el autor no exagera en decir que este instrumento es pionero en su naturaleza. O sea, no le exagera porque en realidad no hay un instrumento tan rápido de tamizaje que permita ver diferentes dominios cognitivos y que te permita tener un índice de desarrollo neuropsicológico o neurocognitivo. Entonces, no hay, es la única. Ahora, es la única, ¿por qué? Porque es sintética, con tareas simples, de corta duración, y es fácil de poder calificarla. Pero, si nos vamos a pruebas un poco más largas que esta de aquí, sí existen. Está el Kumanin, que ahora el Kumanin 2.
Está el BAMPE, que es la batería de neuropsicológica para preescolares. Está el NIP, que también salió este año, pero es de otra editorial, que es la evaluación neuropsicológica infantil para preescolares, de Roseli Matute. Entonces, ¿hay pruebas para preescolares en general? Sí hay. ¿De larga duración? Sí. Con muchas variantes tareas también. Pero una prueba que sea con tareas sencillas, simples y que tengan un buen sustento estadístico, como el NeuroKit, no, es la primera que hay y bueno, es un acierto por parte del autor, considerando que no existe, ¿no? Entonces, es algo novedoso y es un gran aporte, ¿no? Perfecto, muchas gracias Jesús por tus comentarios y pasamos ahora con Hugo. ¿Existen Y otras creo que, herramientas similares? creo, ¿sabes qué, Jean-Pierre? Justo un tanto para cerrar eso y dar un alcance adicional que creo que les va a interesar a las personas que están viendo la posibilidad de incluir este instrumento dentro de las diferentes herramientas que pueden manejar, es el hecho de que, a ver, si, a ver, no sé si de repente aquí las personas que están conectadas o estamos conversando han utilizado en algún momento el Minimental, ya sea en su proceso de serums, en su proceso de trabajo y demás. El Minimental bueno, es un conjunto de tareas que permite medir de manera screening la situación actual del adulto. Y el autor justamente lo dice en el manual. Esto vendría a ser, obviamente, salvando totalmente las diferencias, pero vendría a ser algo así como el Minimental, ¿de acuerdo? Pero para niños. Y dando algo que seguramente a mis amigos psicométricos, a mis amigos que buscan mucho de evidencias psicométricas, con respecto a este tema de la prueba, es que tiene mucha solidez a nivel estadístico. De hecho, yo creo que no existe otras herramientas, o si las hay, son contaditas, y de hecho ya Jesús ha comentado hace un momento atrás varias herramientas que tienen muchas evidencias, pero creo que esta herramienta tiene una diferencia adicional y es la diferente forma de evidencia psicométrica que presenta. De hecho, el instrumento presenta, por ejemplo, una buena estructura factorial, hace un análisis no solamente a nivel de teoría clásica de los tests, sino también a nivel de teoría de respuesta al ítem. Listo. Y otra cosa que me encanta muchísimo es que incluye el coeficiente omega. Para las personas psicométricas que están escuchando ahora la conversación, si tú has escuchado omega, ya estás en otro nivel. Y si tú has escuchado análisis factorial confirmatorio, ya estás en otro nivel. Y este instrumento justamente tiene eso, tiene mucha solidez a nivel estadístico y justamente esto de aquí, a nivel estadístico, lo empalma con el tema teórico. Y ya lo han venido comentando de manera prolongada, tanto Fernando como Jesús, el tema de hay coherencia entre el marco teórico de la plasticidad y lo que propone a nivel estadístico la prueba. Creo que en ese sentido, si bien hay pruebas que se aproximan, y ya lo ha comentado Jesús, creo que esta prueba supera muchísimo porque hay mucha evidencia a nivel estadístico. Y eso a mí me encanta. Para poder elegir una prueba, eso es algo que tomo mucho en consideración. Perfecto. Hemos tenido diferentes perspectivas, ¿no? Aparte de la relevancia que tiene el instrumento, ¿no? Para poder utilizarlo en el campo profesional. Por otro lado, también la relevancia estadística, ¿bien? Que le da ese valor también al instrumento y Exacto. también la parte de confiabilidad, ¿no? Como tal. Bien, y como también el aporte neuropsicológico que tiene y además que es el pionero, como mencionaba Jesús, ¿no? En este campo de ser un screening rápido y que te brinde bastante también información en esta situación. Pasemos a la siguiente pregunta y vamos a comenzar contigo ahora, Hugo. ¿Cuál es la ventaja de usar el NeuroKit quizás frente a otros tipos de instrumentos? Vale, perfecto. En ese sentido voy a ser súper sincrético porque sé que ahí Jesús tiene muchísimo que comentar también. Y es en el hecho creo que la ventaja número uno es el tema del tiempo. Lo principal es el tiempo. Tienes una medida bastante sólida en un corto tiempo. Y número dos, el rango de edad, porque te permite abordar con tareas simples o tareas bien estructuradas, rangos de 3 a 7 años. Creo que esas son las dos ventajas que yo te podría comentar. De hecho, seguramente tanto Jesús como Fernando van a contar mucho más, pero
Eso es algo que a mí me llama mucho la atención de los instrumentos, que te den una medida en un corto tiempo y en un rango de edad significativo para la práctica que uno está desarrollando. Perfecto, ya nos has comentado dos variables que son bastante relevantes e importantes como mencionas, y ahora le vamos a dar a pase, en este caso a Jesús. Nuevamente repito la pregunta, ¿cuál es la ventaja de usar el NeuroKit frente a otros instrumentos? Bien, aparte de lo que comentó Hugo, recordemos que creo que también en la prueba tiene un índice de discriminación. Es decir, sabe detectar cuando sí es una dificultad, por ejemplo, en funciones ejecutivas y cuando no. Esa es una de las ventajas que tiene. Tiene un test retest que dice el autor que si tú le tomas, puedes tomarle pasado un mes al niño y no perder esta confiabilidad ni esta validez. Esa es otra ventaja. La otra ventaja es que toma en cuenta los dos primeros, los dos últimos años de educación preescolar y los dos primeros de educación primaria. Esa es otra ventaja, ya que no hay muchas pruebas que justamente engloben a esta edad. Y la otra ventaja que tiene también es que muchas de las tareas por las que están compuestos estos 6 dominios ya está poco a poco introduciéndose dentro de un marco más actualizado. Porque, por ejemplo, en la prueba de Kumanin, tú tenías la tarea de ritmo, en el cual el niño tenía que poder detectar una determinada tarea y seguir una entonación de unos golpes con un lápiz, por ejemplo. Esto está dentro de funciones ejecutivas, por ejemplo, en esta prueba. O sea, ya no está alejada de... Y generalmente también dentro de esta área de funciones ejecutivas están las tareas go, no go, por ejemplo. Aparte de la atención sostenida, de la flexibilidad y otras más. Y lo más importante también, y otra ventaja es que si bien es cierto, no es una prueba exhaustiva de lenguaje ni psicomotricidad, para que nuestros amigos de terapia de lenguaje o terapia física no se alarmen y digan, hoy psicólogos están evaluando estas áreas, porque tengo amigos y a veces me dicen, ¿evalúa psicomotricidad? Y le digo, no, aguanta un momentito, yo no evalúo psicomotricidad como tal. Evaluamos ciertas tareas de psicomotricidad, pero que son muy generales, pero que al final son signos blandos, que esto es importante en neuropsicología. O sea, esta prueba tiene una ventaja que es que las tareas de lenguaje que usa, como la articulatoria y la visual, son signos blandos que si un niño no las logra hacer a la edad que puede hacerlas, ya es un acercamiento a que algo puede estar pasando. Por eso es un screening, por eso tiene esta importancia. Entonces, para los amigos que son terapeutas de lenguaje o de terapia física, recordar que solamente es un screening y que obviamente que si encontramos perfiles con debilidades en estas dos áreas, obviamente que se hace una derivación profesional, como tiene que ser confiando en el especialista del área que le corresponde, ¿no? Sobre todo eso de evitando el intrusismo, ¿no? Perfecto, también muy relevante lo que mencionas, ¿no, Jesús? Sobre todo este tema muy interesante acerca del perfil, ¿no? Que te puede llegar a discriminar si es que puede presentar dificultades en las determinadas áreas que en este caso evalúa el instrumento, ¿no? Me quedo con esa idea porque de verdad me parece muy interesante, muy llamativo. Y bueno, también lo que tú indicas, ¿no? De que no necesariamente es una dificultad como tal, sino algo que puede ir progresando y pues evitar ese intrusismo como tú mencionas. Finalmente, Fernando, con la misma pregunta, ¿cuál es la ventaja de usar en este caso el NeuroKit frente a otros instrumentos? Tu audio está apagado, ahí lo prendo. Sí, dale, sí, perdón. Bueno, para todos mis amigos que se dedican a la parte clínica o fundamentalmente a la parte educativa, por ejemplo, uno de los grandes aportes del NeuroKit para utilizar es la rapidez que nos permite obtener la información dentro del campo educativo. El psicólogo educativo tiene que, al momento de elegir un instrumento, tiene que fijarse en dos cosas: en el tiempo de aplicación y en el ámbito de aplicación. En el tiempo de aplicación, que sea corto, que no exceda ni los 30 minutos. Número uno, ¿por qué? Porque probablemente el profesor, lo máximo que le va a poder dar de su tiempo, sean 45 minutos. Y para en 45 minutos, hasta que contenga a todo el aula y los mantenga en una posición funcional para que pueda aplicar la prueba, ya se mandó 20 minutos. Si está solo, se va prácticamente esos 45, solamente les va a quedar 15 para evaluar, ¿no? Y eso va a depender de acuerdo a las competencias que maneja.
Si tiene practicantes, ya se va aumentando el tiempo que puede aprovechar de trabajo. Y esto aumenta en caso de edades mucho más tempranas. Los pequeños tienen mayor probabilidad de conductas disruptivas, no porque tengan un problema, porque tengan TDAH, es por sus propias características, ¿no? Entonces, eso es muy importante hacer precisar, que sea corto. ¿El NeuroKit lo cumple? Sí, excelente, tengo mi primer check. Ahora, ¿cuál sería mi segundo check en que yo tengo que fijarme? Si es individual o colectivo. Chispas, Fernando, ahí no cumple pues el NeuroKit. ¿Por qué? Porque el NeuroKit es individual, ya no es colectivo. Ya, bueno, qué pena. Pero eso no quiere decir que a partir del marco teórico que me brinda el NeuroKit, yo no pueda, al final, hacer una lista de cotejo. En esas funciones que tiene los planos que mide, ¿no? Y en función a ello verificar a través del plano conductual, recordemos siempre ello. Entonces, igual en el yo lo puedo aplicar, ya no aplicaré individual las comúnmente evaluaciones estandarizadas como tal, con los baremos, transforma puntuaciones típicas y lo comparo con un grupo normativo, pero voy a comparar o voy a obtener información respecto al desempeño real de los niños. Entonces es muy importante igual, inclusive para eso, el NeuroKit me es muy, muy, muy importante. Y sobre todo para identificar aquellos errores que probablemente puedan implicar un riesgo futuro, ¿no? En el caso del lenguaje, probable riesgo de adquisición en la ley del aprendizaje en la lectura. En el caso de la psicomotricidad, probablemente pueda yo ver en el tema ya a nivel curricular en educación física, en la escritura, en la visopercepción, igualmente en la lectura, en la lectoescritura también, ¿no? Y en las funciones ejecutivas, pues ni qué decir en la parte de procesos atencionales. Perfecto. Ya en base a los comentarios que ha ido haciendo cada uno de ustedes, podemos tener una idea acerca del potencial en realidad que tiene el NeuroKit y cuáles son las ventajas también que le puede ofrecer, en este caso, al especialista o al aplicador, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto al marco teórico del NeuroKit? ¿Qué es lo que opinan cada uno de ustedes? Comenzamos contigo, Hugo. Bueno, en el caso del marco teórico, y creo que ya lo hemos ido conversando también, la propuesta del NeuroKit se sostiene obviamente bueno, en puntos vinculados a la plasticidad. De hecho, entender como nosotros como psicólogos, que si bien analizamos la conducta, pero esta conducta tiene un soporte pues, biológico, el poder tener una prueba que a nivel teórico te explique por qué se está considerando estas variables, yo creo que eso nos da mucha evidencia, número uno, y el por qué evaluar desde tal edad. Es importante también nosotros como psicólogos que no solamente, bueno, y creo que esto ya lo hemos venido conversando muchísimas veces, es el hecho de poder utilizar una prueba con criterio. Y el tener una prueba que tenga esa solidez teórica, que te diga por qué lo estás haciendo en esta etapa o en esta edad, que te hable o que te sostenga los principios en función a la neuroplasticidad, me parece bastante consistente. Particularmente yo considero que, sin ser neuropsicólogo, yo considero que la prueba tiene bastante fundamentación teórica y es más, el autor plantea diferentes estudios en cada uno de los dominios que incluye dentro del instrumento. En ese sentido, a mí me parece bastante pertinente el marco teórico que se plantea en el manual y bueno, que da sostenibilidad también a la prueba. Perfecto, Hugo. Pasamos contigo, Jesús. ¿Qué nos puedes comentar acerca de tu opinión, ¿no? Respecto al marco teórico del NeuroKit? Bueno, bueno, desde mi área de trabajo, comentarte que en verdad no es nada nuevo para mí el marco teórico de la prueba. Como te comentaba y había comentado, también se lee en el Cumanín, también se lee en el Cumanés y en otras pruebas también que el autor ha tenido. Sin embargo, lo importante creo yo también que se centra más en determinar dos cosas dentro del marco teórico, que creo que son más importantes y creo que los que nos están escuchando lo van a tomar muy en cuenta. Lo primero, el autor en su marco teórico hace una gran diferenciación entre niños que pueden tener daño cerebral explícito, disfunción cerebral y retardo neuromadurativo o madurativo. O sea, estos tres, uno podría decir, son lo mismo o son niños afectados de la misma manera.
Y aquí también choco un poco con el DSM-5, porque cuando nosotros hablamos de niños que tienen trastornos del neurodesarrollo, dentro de ese grupo, ojo, y no está solamente los que considera el DSM-5, tienes a niños que tienen espina bífida, tienen niños que tienen microcefalia, tienes niños que tienen macrocefalia y otros inclusive creo que es un poquito complicado el nombre, pero ellos tienen daño cerebral explícito. Sin embargo, son niños que tienen trastornos del neurodesarrollo. O sea, están dentro de ese grupo, aunque el DSM-5 no los diga directamente o explícitamente. Y por otro lado, tenemos a los que ya conocemos, que es el trastorno espectro autista, el TDAH, el trastorno de desarrollo del lenguaje y la discapacidad intelectual. En algunos casos, el mismo autor menciona en su libro que los niños que tienen disfunción cerebral no siempre vas a encontrar una evidencia de algún daño neuroanatómico en alguna técnica de neuroimagen. Es decir, en un electroencefalograma, en una resonancia magnética. O sea, no siempre vas a encontrar un daño cerebral. Y a ellos les llama niños que tienen una disfunción cerebral, pero que para nosotros están dentro del trastorno de neurodesarrollo. Entonces, esta prueba llega también a evaluar a estos niños. Sin embargo, vamos a ver más adelante que tiene algunas limitaciones también. O sea, no todo puede ser tan valioso, ¿no? No todo puede ser, mejor dicho, tan importante, porque también toda prueba tiene un pro y un contra, pero lo que más debería importarnos a nosotros es saber emplearla. Y lo otro que menciona también Portellano dentro de su marco teórico es que si nosotros podemos encontrar un dispersograma en el cual los puntos fuertes y débiles están muy, pero muy diferenciados, vamos a encontrar que probablemente esto se debe a una disfunción cerebral. Una disfunción cerebral. Pero sin embargo, si encontramos un dispersograma en que los puntajes, o perdón, la puntuación o los perfiles, mejor dicho, de fortalezas y debilidades, que lo que se llama como dientes de sierra, por ejemplo, pueden ser una disfunción cerebral. Pero si solamente encontramos que en ciertas áreas o dominios, como por ejemplo lenguaje y psicomotricidad, se encuentran puntajes muy bajos, mientras que en otros los puntajes están dentro del promedio o por encima del promedio, probablemente se trate de un retardo neuromadurativo. Entonces, esa diferenciación del marco teórico es lo que se agrega a lo que ya hemos mencionado todos y que también es parte, pues, de alguna de la bibliografía de Portellano, que también, pues, él tiene muchos libros sobre evaluación neuropsicológica infantil o neuropsicología infantil, por ejemplo, de Editorial Síntesis, si alguno que desearía revisarlo, ahí pueden encontrar mucho más información, ¿no? Perfecto, Jesús. Finalmente, ya para concluir con esta pregunta, Fernando, ¿qué nos puedes comentar acerca de tu opinión del marco teórico del neuroquímico? Es un marco teórico integrativo que trata de explicar a profundidad el desarrollo neuropsicológico, pero no solamente desde esa perspectiva, sino también utilizando como base marco teórico el desarrollo cognitivo. O sea, bien, voy a explicar el desarrollo cognitivo y a su vez lo voy a complementar con lo cual es sus bases neurobiológicas, ¿no? Eso para mí es bastante importante y que trae acotación. Lo neuropsicológico va a permitir, número uno, conocer las bases neurobiológicas, punto número uno, ya darle una evidencia mucho más científica, mucho más precisa. Número dos, lo que respecta a la neuroplasticidad, va a romper mitos respecto a creer de que todas las personas que lo que no se aprende en su momento, nunca jamás va a haber modificación del cerebro, sino que siempre todo sujeto puede aprender. Ya Jesús lo dijo, así tenga espina bífida, meningocele, o cualquier otro trastorno de neurodesarrollo o algún tipo de disfunción ya netamente a nivel cerebral o de otra área de la misma, igual va a poder aprender. No la magnitud que de repente un niño estándar o entre comillas lo hará, pero lo hará y eso va a generar alguna modificación, reestructuración a nivel cerebral. Eso es lo segundo. Entonces, con eso vamos rompiendo mitos, ¿no? Va rompiendo mitos y dentro del sector educativo, de la parte educativa, ayuda mucho. Tercero, con la parte de desarrollo cerebral, igualmente, la importancia sobre todo de los periodos críticos y los periodos sensibles, de atenderlos y en función a ellos identificar el nivel de desarrollo de cada una de las habilidades esperadas para cada edad, específicamente en el caso del neuroquí de 3 a 7 años, y viene ahí la gran parte, ¿no?, del desarrollo cognitivo, ¿no?
para poder explicar y hacerles un seguimiento respecto a cómo se va a ir manifestando y qué habilidades va a tener que presentar cada niño según cada una de las etapas, según la edad en la cual nosotros estamos observando. Y en el campo educativo, lo importante, y creo que es particularmente, yo sí resalto la utilidad de este instrumento, es que es a partir de la escolaridad obligatoria, es a partir de los 3 años. ¿No? Entonces, de 3 a 7 años cubre, por lo menos aquí en Perú, todo lo que es el nivel inicial, 3, 4 y 5 años. Entonces, y los 2 primeros de primaria. Entonces, pues, he ahí el gran aporte del marco teórico del NeuroKit, por lo menos aplicado a la educación. Perfecto. Es muy interesante todo lo que comentan porque se ven bastante posturas, ¿no? En base al trabajo profesional que tiene cada uno de ustedes, ¿no? Tanto la parte clínica, la parte netamente neuropsicológica, como también la parte educativa, ¿no? Todo ese valor, toda esa información que se le puede extraer y el jugo también que se le puede dar para poder aplicarlo ya en el campo profesional, ¿no? Y bueno, en general hemos embellecido completamente al instrumento con todo lo que hemos ido comentando, con todo lo que hemos narrando. Es un instrumento bastante interesante, actual, que se puede utilizar en la evaluación neuropsicológica. Pero, como bien lo había comentado Jesús, también tiene posiblemente sus limitaciones. Y vamos a hablar acerca de ellos, comenzando en esta ocasión por Fernando. ¿Cuáles son las limitaciones que puede presentar en este caso el NeuroKit? Yo me voy a quedar con una sola nada más, voy a ser muy sintético en eso, que es solo de aplicación individual. Ese es uno. Por lo que yo veo, por lo menos. Por lo que yo menos, desde la aplicabilidad a la parte educativa, ¿no? La parte de aplicación individual. Perfecto. Fernando nos ha comentado el factor individual que en este caso tiene el instrumento NeuroKit. Jesús, ¿qué nos puedes comentar acerca de las limitaciones que presenta en este caso el NeuroKit? Ya. Aparte de lo que menciona Fernando, que si bien es cierto, pues sería excelente si pudiese evaluarse de manera colectiva, pero por el tema de las tareas no se puede, obviamente, pero las limitaciones son justamente que tiene unos criterios de exclusión, es decir, hay poblaciones a las cuales sí le puedes tomar el NeuroKit y a la población de las cuales no. Y dentro de estos, a la población a la cual no le puedes tomar el NeuroKit, y como ya imagino que todos los seguidores de la página saben, para eso existe pues el nivel de profesionalismo, de poder planificar una evaluación previamente, por lo menos sabes qué instrumentos escoger de acuerdo al sujeto que vas a evaluar. Entonces, la prueba menciona que no se le puede aplicar el NeuroKit a personas que tengan una discapacidad intelectual grave, por ejemplo. No puedes aplicar el NeuroKit a personas que tengan deficiencias sensoriales, tanto auditivas como visuales. No puedes aplicar este NeuroKit a personas que tengan limitación en su lenguaje oral y comprensivo. Porque ¿de qué sirve que le tomes a un niño que no va a comprender las indicaciones que le vas a dar? Y lo otro, también limita a que se pueda evaluar a niños que tengan alguna limitación física, que tengan limitaciones emocionales significativas o que tengan problemas en el tema de ansiedad frente a una prueba. Porque también existen niños que frente a una prueba no van, la parte socioafectiva va de alguna u otra manera interferir en el rendimiento de una prueba, y más si es neuropsicológica. Entonces, para poder concluir, estas son las limitaciones principales que tiene la prueba, es decir, sobre todo a qué población le vas a tomar la prueba. Pero para eso creo yo que se puede resolver si uno lo planifica, si uno tiene también pues un criterio para poder seleccionarla. Entonces yo creo que con eso es una forma preventiva de poder equivocarnos a la hora de tomar, ¿no? Por ejemplo, yo comento algo muy personal. Yo en un trabajo donde estuve y donde habían pues niños y adolescentes con discapacidad intelectual severa o multidiscapacidad, les habían tomado el Cumanín. Entonces, ahí como que faltó criterio, ¿no? O sea, no puedes tomar a niños con una discapacidad intelectual severa un Cumanín porque el Cumanín no está hecho con esa población, para comenzar. O sea, esa población no ha sido formado parte de la estructuración de la prueba como piloto ni siquiera. O sea, no, es mezclar cosas. Y lo otro, que si el NeuroKit se aplicara a este tipo de poblaciones, pues tendría otra estructuración de tareas. Y la limitación se pueden resolver. Como ya lo dijo Fernando, en el manual de la prueba, a aquellas personas, y inclusive yo también en algún momento me pregunté, ¿dónde puede haber un libro que me diga
a qué edad se desarrolla la atención, a qué edad se desarrolla la memoria, a qué edad se desarrolla el lenguaje. O sea, el manual lo tiene como marco teórico, que es lo que también seguramente Fernando revisó. Ahí dice, ¿no? Por ejemplo, las funciones ejecutivas que se dan a los 3, 4, 5 años, 6, son estas de acá. Entonces, si tú tienes una limitación para poder tomar a niños con discapacidad intelectual grave o que tengan alguna dificultad y NeuroKit no la puedes tomar, crea tareas en base a lo que está en el desarrollo cognitivo. Puedes crear tareas, una lista de cotejo, como ya lo mencionó Fernando. Entonces, creo que no por las puras uno estudia estadística, porque inclusive tú puedes comparar a un niño dentro de su grupo referencial para no irte a los baremos, ¿no? Entonces, creo que es competencia del profesional y creo que es habilidad de cada uno y depende también de cómo está formado, ¿no? Perfecto, muchas gracias por tus comentarios, Jesús. Y terminamos contigo, Hugo. ¿Cuáles son las limitaciones que presenta el NeuroKit? Bueno, primero que nada recalco eso último que dijo Jesús. Es fundamental y esta discusión no solamente la comentamos aquí, sino también la comentaba en privado esta semana, es el papel de nosotros como profesionales. Eh, para poder tomar una decisión, nosotros como profesionales en el análisis de la conducta nos basamos nuestro juicio en función a diferentes muestras de conducta. De hecho, la prueba nos da una muestra de conducta en diferentes dominios con el marco teórico y la evidencia estadística que ya se ha venido conversando hace un momento atrás. Y la prueba se podría ver limitada a nivel de sesgo de aplicación, y aquí tomo lo último que comentaba Jesús. Si es que nosotros como profesionales no tenemos un marco teórico sólido, dominado, para poder saber qué hacer con la prueba. Porque si solamente nos basamos en aplicar un instrumento y convertir el puntaje y esto a baremos y esto es niveles, porque eso te lo da la prueba en eneatipos, nos convertiríamos en más que profesionales del análisis de conducta en buenos convertidores de pruebas, de puntajes y aplicadores. Y creo que por ahí no va el tema de nuestra práctica. De hecho, Jesús ha dado una forma de cómo nosotros podemos comparar con nuestro grupo de análisis y hacer un pequeño gráfico en función a una curva del aula, de repente cómo están los chicos en función a su aula. Eso es una limitación no tanto de la prueba, sino del uso debido a las competencias profesionales justamente el psicólogo, la persona que va a utilizar el instrumento, o el profesional que va a utilizar, bien, sería una limitación. Y de repente algo que se podría ajustar un tanto a la coyuntura es que la prueba, de hecho, ha sido pensada para aplicarla de manera presencial. Entonces, yo sé que Portellano se ha anticipado al 2021 y de hecho, a partir del 2021, con estas normativas y las decisiones de los gobiernos que están tomando, esta situación se va a regular y obviamente va a ser una muy buena prueba para poder ser aplicada de manera presencial. Pero ahí tomo nuevamente el comentario que decía Jesús, toma tu marco, conozco la prueba, conozco los dominios, conozco el marco teórico, crea ítems, crea estímulos, plantea estímulos que, basados en ese marco teórico, te permitan analizar de manera cualitativa esos dominios que el autor está incluyendo en la prueba. Eso yo creo que sería el comentario para cerrar. La limitación sería el tema de la aplicación virtual, pero tienes una gran ventaja, una enorme ventaja es que te plantea un marco teórico sólido y en base a eso revisa, destruye tu manual del NeuroKit y plantea tareas, si es que no las puedes aplicar de manera virtual, para poder analizar justamente esas conductas y puedas tomar decisiones. Perfecto, realmente lo que mencionan es algo muy relevante, ¿no? Y que a veces en algunas situaciones nos encontramos con estas limitaciones y nos desesperamos porque no sabemos qué hacer, no sabemos quizás o no tenemos un instrumento a la mano y es como si nos viniera el mundo encima, ¿no? Justo como todos ustedes indican, la relevancia e importancia que se puede extraer del marco teórico como para poder establecer o hacer tareas también en base a esos dominios, ¿no? En base a lo que plantea y poder aplicarlo en diferentes situaciones o incluso por ahí hacer unas ligeras adaptaciones en base al caso, pues, que tengamos ante nosotros, ¿no? Pues bien, muchísimas gracias por esta ronda de preguntas, de comentarios que hemos ido realizando, en este caso Fernando, Jesús, Hugo,
acerca de lo que ha sido el NeuroKit, ¿no? Todas las ventajas que tiene, como también algunas limitaciones que puede presentar el instrumento, ¿no? Porque no todo, como se dice en forma coloquial, es color de rosas en las diferentes situaciones. Bien, para ya culminar, no sé si es que de las personas que se encuentran presentes, que nos están observando en estos momentos, tengan algunas dudas o consultas que quieran realizar acerca del NeuroKit, ¿no? De lo que hemos comentado, quizás el marco teórico, quizás de la aplicación o alguna curiosidad que tengan para poder hacérselas llegar en este caso a los ponentes, que ha estado tanto Fernando, Jesús y Hugo, para que las puedan responder. Vamos a ver un minuto en lo que vamos esperando, si es que van a realizar algún comentario. Ha sido genial estar con todos ustedes nuevamente después de mucho tiempo. Nada, amigo, gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir con estos dos grandes profesionales. De hecho, muchas de las cosas que han ido comentando, yo como espectador directo he ido apuntando bastantes cosas porque creo que lo que he ido escuchando de tanto de Fernando como de Jesús, me ha dado a mí nuevos conocimientos para poder darle otro matiz cuando voy a utilizar un instrumento. Y si la persona que está escuchando va a utilizar el instrumento, ya tiene una gama de opciones y gama de experiencia para poder, pues, aplicar el instrumento. Gracias por la invitación, a Cyclo también. ¿Algún comentario adicional? ¿Algún comentario de cierre por parte de Jesús, Fernando? Bueno, le doy el pase a Fernando, a ver. Te lo pasa ahí de taquito, de taquito. Se lo pasa de taquito. No, lo más importante es el tema de que al momento de que se va a hacer una inversión de adquirir un test psicológico, revisemos bien cuál es el instrumento, conozcamos bien qué nos aporta, ¿no? Y no solamente al adquirirlo, sino también a utilizar cualquier instrumento. Realmente este test, la portada, me dice el constructo que quiero yo medir o evaluar en este caso, y luego adquiramos el test. No nos convirtamos simplemente en adquirir o comprarnos test nuevos y almacenarlos sin tener la certeza de que vamos a sacarle el jugo a cada moneda que se va a invertir ahí. Eso es importante. Y sobre todo, exijámonos un poco más a no depender de las evaluaciones estandarizadas, ¿no? Sino a construir nosotros mismos también, a diversificar nuestras competencias, creando nuestras propias tareas, ¿no? Para poder medir o evaluar a nuestros clientes. Eso fundamentalmente. Y gracias por la invitación y por compartir ese espacio de aprendizaje con Hugo, con Jesús y contigo también. Genial. Jesús, bien. Algo para cerrar. Bueno, para cerrar, es un instrumento neuropsicológico. Como tal, tiene una facilidad frente a los instrumentos que generalmente las personas suelen utilizar, ¿no? Porque muchos de los instrumentos que utilizamos tienen una característica muy cuantitativa, por ejemplo. Pero este NeuroKit tiene ambas. Es cuantitativa y es cualitativa a la vez. Entonces, creo yo que su importancia radica no solamente por lo que hemos hablado el día de hoy, si bien es cierto, toda prueba tiene limitaciones, no es la única, pero aparte de lo que han comentado Hugo y Fernando, para cerrar diría que la prueba ayuda bastante. La prueba tiene un sustento muy bueno, tiene unas características particulares, pero creo yo que la persona que la va a llevar a cabo, o la va a tomar, o la va a valorar, o la quiere adquirir, o la quiere comprar, tiene que tener, pues, de hecho, un conocimientos previos, conocimientos básicos. Y si no los tiene, al comprarlos, pues desarrollar quizás también una investigación con ella. Porque recordemos que una prueba no solamente es para valorar, una prueba también es para poder buscar qué hay más allá de lo que plantea la prueba. Siempre busquemos qué hay más allá de lo que hay entre letras. Y mejor si investigamos y utilizamos una prueba como esta para que sirva de repente más adelante, en algún momento, alguien se anime a crear una prueba neuropsicológica infantil con materiales o con el entorno cultural peruano, ¿no? Creo que es un pionero y creo que puede servir de inspiración para otras personas. Y para terminar, pues gracias a ti, Jean-Pierre, gracias a David, a Cyclut, gracias a Fernando y a Hugo por la conversación amena, distrae un poco verlos y bueno, sigamos adelante, ¿no? Siempre distrae estar todos presentes y conversar un poco
en el campo en el cual pues estamos trabajando, ¿no? Nuevamente, muchas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por todo el conocimiento brindado, y sé que cada una de las personas que han podido visualizar esta transmisión lo van a saber aprovechar. Y si, así como mencionaba Hugo, en algún momento llegan a adquirir el instrumento, pues ya tienen una gran variedad de ventajas o posibilidades para poder sacarle mucho más el jugo a este instrumento. Entonces, muchísimas gracias nuevamente a todas también las personas que nos han visto el día de hoy. Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Ya para finalizar, les hago una invitación, una extensión para el curso también de actualización en el A22, que es la escala de observación para el diagnóstico de autismo segunda edición, el cual se estará llevando a cabo en octubre. En esta exposición van a estar presentes tanto el doctor Alejandro Dioses, también va a estar presente el especialista en lenguaje Oscar Guamani y la doctora en psicología Verónica Álvarez. Cualquier información adicional ya lo pueden encontrar en los links que se han ido publicando en los comentarios, así como cualquier consulta por medio del WhatsApp. Dicho esto, ya nos estamos viendo en otra transmisión. Hasta luego, Fernando, hasta luego, Jesús, y hasta luego, Hugo. Cuídense bastante. Chau, Paz, que tengan buenas noches. Buenas noches. Chau con todos. Buenas noches a todos.